muchachos, ya estamos de regreso aquí. Es que estamos corriendo. Sí, yo tengo entendido, Yacer, que eres un pastor misionero. Ha viajado mucho. La palabra mucho. misión hay que replantear. Replantear. Sí, yo pienso que el concepto antiguo, tradicional de misión tiene que ser repensado. Sí. Las iglesias de los concilios peleaban por decir tenemos a alguien en una nación y no necesariamente se evaluaba el fruto del trabajo que estaba haciendo. Creo que la misión de este tiempo actual tiene que ir enfocada a producir cambios en los lugares donde llega, a producir transformación, confrontación de pensamientos y entender el tiempo en que estamos viviendo, porque solo la gente entendida en los tiempos podrá operar en precisión en el momento que nos quede la vida. ¿Hay que seguir enviando nosotros? Sí, como no, pero hay que enviarlo con una mentalidad diferente. Porque ya hay demasiadas religiones en el mundo para seguir enviando religiosos que la alimenten. Tiene que enviarse gente que desnutre la religión y entonces establezca una cultura de reino. Pero cree en la misión. Sí, creo en las misiones y hago misiones. Entro a países sumamente complicados y creo que vienen cambios significativos. Uno de ellos, el Islam, está creciendo de manera acelerada en la tierra. Y yo soy de los que creo que el tiempo viene donde el crecimiento acelerado del Islam llegará adjunto con el crecimiento acelerado del humanismo, con todas estas corrientes que promueven la homosexualidad, el lesbianismo, derechos igualitarios, preferencias libres, y entonces esas dos grandes potencias en un momento determinado van a chocar, y ese choque generará un espacio donde la iglesia tiene que estar lista para aprovecharlo y llegar a la posición correcta, y la posición correcta redefinirá mucho de nuestro pensamiento. Y te doy uno. Por años la iglesia habló de los 7 montes, de las 7 montañas. Y cuando tú te vas a la Biblia, eso no tiene asidero en la Biblia. Cuando usted va a la Biblia dice claramente que vendrá el día donde Dios levantará un monte por encima de todos los montes. Y ese monte será la casa del Señor. Y todos los montes de la tierra mirarán ese monte. El de la política, el del deporte, el de la religión, todos los montes mirarán. Pero ¿cómo van a mirar si no posicionamos la iglesia de la forma correcta? Entonces, en el contexto de misiones yo creo que tenemos que empezar a formar gente que vaya a las misiones con una mentalidad renovada que pueda traer transformación a los sistemas existentes, no ser parte de los mismos. Bueno, ya sé. Contigo se necesita mucho tiempo. Pero me surge una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre Putin y Obama? ¿Qué diferencia te puede notar? Hay un ateo que prácticamente ha mostrado principios de integridad y principios de valores. Es el Putin. Sí. ¿Y Obama? Él dice que cree. Es uno que dice que cree en Dios, Sí. pero no lo ha demostrado con sus hechos. Yo vengo hace un mes de Washington, D.C. Soy ciudadano norteamericano hasta que quieran retirarme el pasaporte por causa de lo que digo. Pero en una conferencia muy importante cerca del Pentágono hace unos días vi cosas aceleradas y dramáticas. Es increíble cómo hay iglesias cerrando las puertas en Estados Unidos con un supuesto presidente cristiano, porque no hay recursos ni siquiera para sostenerla, y mezquitas que están siendo financiadas para ser establecidas. Entonces, No, cuando se le da la espalda a Dios, y ciertas embajadas en ciertos países fuertes que están invirtiendo mucho dinero para promover la homosexualidad y el lesbianismo. y quiero decirte Y esa algo, educación sexual corrompida. no solamente eso, Fleming, yo quiero decir algo relevante en este espacio. La iglesia en República Dominicana, en todo el Caribe, tiene que empezar a ser preparada, porque la migración que se aproxima, no de aquí para Estados Unidos, sino de Estados Unidos para acá, demanda una iglesia pensante que cree una estructura religiosa, que no sea religiosa tradicional, sino una estructura que pueda ser saludable para cualquier persona que venga huyendo a un sistema corrupto y tóxico como lo es el de la nación norteamericana. Señora, Yacer va a estar esta noche en el Salón Eloísa del Hotel Riviera. Va a comenzar ahí esta noche y concluye mañana al mediodía. O sea que seguimos mañana a las 9 de la mañana. Ahora, Sí, señor. ¿qué nos trae hoy, esta noche y mañana? Bueno, venimos a hablar acá de transiciones, de cómo se necesitan modelos nuevos para poder tener un vino nuevo en este tiempo que estamos viviendo. Cambios actuales en la iglesia
Si tú quieres rompernos, algunos de nosotros. Los paradigmas. No es fácil hacer. Mira, lo que pasa es que no quiero usar el tiempo. Pues, no, yo vine a servir. La gente está esperando y estoy presionado con el teléfono y eso. Pero un placer, ya sé, tenerte aquí. De verdad que sí, es un placer y es una bendición que estén en la ciudad de Barahona. Sigo pensando, yo quiero que tú vengas con más, que el ministerio completo pueda ser bendecido. Déjame decirte que mi pastor es el presidente de la Asociación de Pastores y cuando vio el afiche de la actividad, dijo, ay, qué bendición que Yacer está aquí. O sea, lo que quiere decir que es una puerta que yo pienso que la vamos a utilizar muy pronto con el permiso del apóstol Kevin. Yo pienso que podemos hacer eso muy pronto. Nosotros con mucho gusto estamos hablando del Evangelio en todos los lugares de esta nación que sea necesario. Junto conmigo hay un gran equipo de hombres de esta nación y de otras naciones que ya han venido a vivir esta nación, porque entendemos que esta nación es punta de lanza. Pero quiero que nos den una semana, o sea, unos 5 días, que tú puedas quedarte por aquí 5 días, que nosotros podamos hacer en 5 días, qué sé yo. Prométeme esos días de Venezuela. No pudiera prometerlo, pero sí le puedo decir algo. 3 días en precisión son mejores que 5, quizás no tan bien aprovechados. Sí, los 3 días están buenos, pero los otros 2 puede ser de descanso en esta área. Bendíceme el pueblo, utilice esa cámara por ahí, estoy sola. Bueno, en respuesta a su primera pregunta, sí. En conclusión a lo que le decía, estamos bendiciendo esta nación, creyendo por un cambio, creyendo que una generación se levanta y proclama el mensaje del reino, y no cobramos por predicar, ni ponemos condiciones que no sean alcanzables, lo único que queremos es establecer su reino. Hoy quiero saludar a todas aquellas personas que están en la sintonía de esta transmisión, decirles que estoy feliz de estar acá en Barahona, en esta hermosa tierra, en todo este sur, y declarar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que tiempos gloriosos se avecinan para nuestra nación de República Dominicana, donde abunde el pecado, sobreabundará la gracia, y declaro una palabra de bendición, de paz, de fortaleza, de impartición de parte de Dios sobre la vida de cada uno de ustedes, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias.